¿Se oye? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Me siento muy privilegiado. Me he puesto este micro, ahora me reía porque me he visto al espejo y este micro es muy grande, tengo la cara pequeña, va a parecer que habla un micro solo. Estoy muy agradecido al Señor de poder estar compartiendo la palabra en la iglesia de Vilafranca, una iglesia muy amada. Yo soy Jimmy, para los que no me conocen, muchos ya nos conocemos, ¿no? Pero para presentarme un poco, vengo con mi esposa Nerea, que es esa rubia guapa de allí, que va de rojo, despampanante. Y tengo 2 hijos, que son Abraham y Aarón. Los vais a reconocer porque se portan súper bien, están calladitos en su sitio, no dicen nada. Y también me acompaña mi hermana Paloma, esa guapa morena de allí también. Tengo 2, una rubia, una morena. Esto es increíble. Muy bien. Hace 3 semanas, más o menos en septiembre, nos mudamos a Vilanova. Estábamos viendo en Cádiz porque mi esposa es de allí. Y hace 3 semanas me invitaron unos hermanos a comer, hermanos Simei y Silvia. Me invitaron también a la iglesia. Después Pera Joan también me invitó y Eva. Después de la iglesia, ayer Rubén me llamó Marc para predicar. Unos hermanos también me están comentando de venir la semana que viene a comer también a su casa. Y yo estoy empezando a sospechar que queréis convencernos para que nos quedemos aquí, no sé. Yo soy un poco, dice que los hombres, ¿no? Las mujeres lo dicen, ¿no? Que no nos enteramos cuando a una mujer le gusta un hombre y que somos un poquito. Me está pasando esto con esta iglesia, creo que tengo que espabilar un poquito. Pero qué bendición, hermanos, de verdad que me siento muy amado por vosotros. Algunos de vosotros sois buenos amigos, estuve en el retiro también compartiendo y guardo un muy buen recuerdo. Y eso, me siento en casa, me siento en familia y con libertad de compartir lo que el Señor quiere hablarnos hoy. ¿Sí? Dios tiene un mensaje para su iglesia y fue muy claro en mi corazón lo que el Señor quería que hablásemos. Así que sí, creo que el Señor va a ministrar nuestro corazón. Esa es mi oración, que el Señor nos atraviese con su palabra. Os confieso que lo ha hecho en mí. En esta semana, preparando la predicación, el Señor me ha ministrado muchísimo. Y espero, deseo que el Señor lo haga en todos nosotros. Que hoy no sea una predicación más, un día más que venimos a la iglesia a escuchar verdades, sino que trascienda y que transforme. Y eso lo tiene que hacer Dios, por medio de su palabra, que el Espíritu Santo obre. Hermanos, a lo largo de toda la historia, el pueblo de Dios ha pasado por tribulaciones. La iglesia verdadera ha sido perseguida por su fe y ha sufrido las consecuencias de estar en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. En este mundo perdemos a seres queridos, en este mundo podemos arruinarnos, nuestra economía se puede desmoronar, nuestro ánimo puede decaer, en este mundo enfermamos, sufrimos dolencias, vemos cómo se levantan guerras, pueblos contra otros pueblos, personas contra otras personas. Vimos hace poco, ¿no?, la tragedia que ocurrió en Israel cuando el grupo terrorista Hamas atacó y ahora están en un conflicto bélico. Hay un sinfín de guerras en el mundo que se levantan, de las cuales no tenemos noticia. Hasta hace poco pues copaban todas las portadas de los telediarios y los periódicos la guerra que estaba habiendo entre Rusia y Ucrania. Esta iglesia es testigo directo de todo lo que ha ido ocurriendo allí, ¿no?, de la tragedia. Ahora parece que eso ya no exista, pero allí sigue muriendo gente, sigue habiendo sufrimiento, sigue habiendo destrucción. Y por si esto fuera poco, en el mundo en el que vivimos no podemos olvidarnos de los problemas individuales que pasamos cada uno de nosotros, que podamos estar enfrentando, las pruebas que podamos estar atravesando. Todos tenemos conflictos con nosotros mismos, todos lidiamos con nuestro propio pecado, todos lidiamos con problemas con la familia, con nuestros amigos, lidiamos con problemas en la iglesia, problemas en el trabajo.
En este mundo sufrimos y la verdad es que seguiremos sufriendo hasta el final. Y esto es una realidad incuestionable que Dios no trata de maquillarnos. Dios es veraz, es sincero, Él viene a ti con la verdad. Él no viene con promesas de una vida tranquila en este mundo de pecado. Dios viene a nosotros con la verdad y te dice, en este mundo tendrás aflicción. Pero la buena noticia es que Dios nos separa aquí. El Señor, en su bendita gracia, nos muestra que a pesar de todo, en Cristo y por medio de Cristo, los creyentes somos más que vencedores. Y precisamente esto es de lo que trata el libro del Apocalipsis, el libro que vamos a estar viendo hoy. Este libro no tiene el propósito de alimentar nuestra curiosidad acerca del futuro, ni tiene el propósito de fomentar las consideraciones y las teorías de los misterios ocultos. Es el libro favorito de los conspiracionistas, ¿verdad? De la gente que está dedicada a intentar resolver enigmas. No, este libro no está pensado para que nos esforcemos en resolver enigmas imposibles, tratando de esgrimir la respuesta a todo lo que va a ocurrir en el futuro. No, este libro tiene el propósito de dar consuelo, de dar seguridad, de dar esperanza a la Iglesia de Cristo en los tiempos de aflicción. En el Apocalipsis Dios nos abre un velo en la eternidad para que descubramos lo que realmente está ocurriendo detrás del telón. Dios nos enseña en su gracia cómo son realmente las cosas. Esta mañana vamos a ver un pasaje que tiene como propósito ubicar a la Iglesia, ubicar a cada uno de nosotros delante de la realidad. Una realidad que no vemos con nuestros ojos, una realidad que a veces no puede ser percibida, una realidad que parece en ocasiones imposible y que hay que discernir con nuestros sentidos, con nuestros ojos espirituales. Hoy vamos a estar viendo Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Vamos a estar viendo los dos capítulos, pero tranquilos, no vamos a leerlos de seguido. Vamos a ir leyendo el texto conforme vayamos exponiendo la predicación y yo os ruego eso, que tengamos la Biblia abierta, que hagamos como los de Berea, a ver si es verdad que lo que yo voy diciendo es lo que el texto enseña, que analicemos lo que vayamos y que abracemos lo que vayamos leyendo. Se trata de una lectura larga, hermanos, una lectura llena de contenido, llena de simbolismos, aparentemente complicada, pero como veremos, es una lectura que puede ser entendida por su iglesia. Dios quiere que su pueblo lo entienda. Esto no es un libro imposible, esto no es una lectura imposible, es una lectura que realmente cuando la discernimos en Cristo, centrados en el Evangelio, se hace muy clara y puede traer mucho consuelo a nuestro corazón. Es una lectura que tiene el propósito, es un texto que tiene la meta de mostrarnos a Dios soberano, creador de los cielos y la tierra en su trono, gobernando sobre todas las cosas y llevando a cabo sus perfectos propósitos a favor de su pueblo redimido. Así que, ¿qué os parece si oramos al Señor? Porque no solamente este texto, sino toda la palabra de Dios es imposible comprenderla tal como realmente es si el Espíritu Santo no la hace entendible a nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ilumine, que nos dé entendimiento, que abra nuestra mente para comprender las verdades que se presentan en este texto. Amén. ¿Oramos? Pues Señor, qué responsabilidad más grande poder compartir tu palabra y exponerla. Yo te ruego que nos ayudes a entenderla, que me asistas para ser claro y le des también a tu pueblo, a tu iglesia, oídos para que puedan comprender no solamente en su intelecto, sino en su corazón, en lo más profundo del alma, las verdades de tu palabra y cuál es la respuesta correcta ante ellas, Señor. Trae paz, consuelo, gozo, seguridad y esperanza a tu iglesia en Vilafranca. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el título de la predicación de hoy parece una película de las Crónicas de Narnia. Es El trono, el libro y el cordero. Yo pensaba, ¿no?, en los libros de C.S. Lewis,
Pero realmente vemos claramente cómo habla de estos tres conceptos en estos dos capítulos, y los puntos serán esos. El trono, el primer punto, el segundo punto será el libro, y el tercer punto, el trono, el cordero, disculpa. Así que vamos a empezar con el trono. Dice Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermanos, el apóstol Juan ve una puerta en el cielo, es decir, una apertura de acceso a lo que ocurre en el plano espiritual. Se trata de una ventana abierta a la misma presencia de Dios. Y la palabra dice que en ese estado el apóstol ve un gran trono. El versículo 2 dice, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Juan es llevado a contemplar el trono de Dios. Ahora, yo no puedo imaginarme la gloria que contiene esta imagen. Y como buen judío, Juan nos dice claramente, cuando está narrando esta historia, esta visión, que Juan está viendo al Padre, porque eso para él sería algo prácticamente blasfemo, ¿no? Nombrar que él está viendo en visión la gloria del Padre, pero eso es precisamente lo que está experimentando, y ahora Juan describe esa imagen con un lenguaje simbólico, un lenguaje figurado que trata de expresar la impresionante escena que está contemplando. El versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, el Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos, está lleno de lenguaje simbólico. La trompeta, el trono, son símbolos que expresan ideas reales. No es que Juan estuviera viendo literalmente eso, sino que la imagen que eso representa expresa la idea de lo que él experimentó. Ahora, yo quiero hacer una advertencia. Voy a estar compartiendo 2 capítulos de Apocalipsis, así que yo no voy a poder pararme mucho en cada detalle, sino que la intención de este sermón, lo interesante, lo que quiero que os quedéis es en el mensaje. No vamos a estar viendo las ramitas, sino que quiero que veamos el bosque entero. Así que voy a ir explicando qué significan los símbolos cuando sea necesario, sin pararme mucho a explicar el por qué esos símbolos significan eso. Si alguien quiere profundizar más en la simbología de Apocalipsis, hay buenos libros, buenos materiales que puedo recomendarle, podemos charlar después. Pero durante el sermón voy a ir explicando esto significa esto, para ir comprendiendo el porqué del mensaje. Así que cuando Juan trata de describir a Dios, lo hace utilizando símbolos de lo más preciado y precioso de la creación. Habla de gemas preciosas muy costosas. Y cada gema tiene también una tonalidad, un color que en la mentalidad judía expresaba ideas. El jaspe transparente y brillante que expresa la pureza y la santidad de Dios. La cornalina o el rubí, una piedra de rojo intenso que expresa la justicia de Dios, la cual no tolera el pecado. Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, pero a la vez de estos rasgos también ve un arco iris color esmeralda haciendo alusión al pacto de Dios con la humanidad y resaltando su gracia, su misericordia, su fidelidad. Hermanos, Juan ve a Dios en su trono, majestuoso, lejano, santísimo, justísimo, perfectísimo y también lleno de gracia, lleno de misericordia. Qué imagen tan impactante. Y en este punto yo me quisiera detener. Hermanos, los cristianos, todos nosotros que profesamos fe en Cristo, tenemos que ser conscientes de que esta es nuestra meta. Nuestra meta es Dios. Nuestro premio es Dios. Nuestro tesoro es Dios. Hemos sido creados para vivir para su gloria, para conocerle, para estar con Él cara a cara, para deleitarnos en su presencia, para contemplar su hermosura. Hemos sido creados, hemos sido pensados, funcionamos bien cuando disfrutamos de su comunión. Hemos sido creados para vivir delante de su trono. Y en esta vida experimentamos chispas de esa gloria, ¿verdad? Hay ocasiones, todos los que estamos en Cristo hemos experimentado a veces cuando el Espíritu Santo se regocija en nosotros y saltamos de gozo y de alegría. La presencia de Dios se hace muy latente en nuestros corazones. Y nuestra obligación, nuestra responsabilidad es buscar esa experiencia de comunión con intensidad. Buscar esa experiencia de comunión, de deleite
sí, permitidme usar esta expresión, buscarla con violencia. Con violencia. Ser radicales en nuestra búsqueda del Señor. Buscadme y viviréis, dice la palabra. Y al final lo que nos espera es estar delante del trono de Dios adorándole. Esa es la meta. El Evangelio no es un instrumento para conseguir otras cosas. El Evangelio es el premio. El Evangelio, el mensaje que te redime y te lleva a tener comunión con Dios es el premio. Dios es el premio. Dios es la meta. Dios es la bendición. Estar con Él debe ser nuestro anhelo. El anhelo más profundo de tu alma tiene que ser tener comunión con el Señor. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás viviendo como cristiano, como cristiana bajo esta convicción? ¿Vives buscando al Señor? ¿Vives contemplando al Señor? ¿Vives con los ojos puestos en su trono? Hermanos, todos nosotros realmente tenemos la tendencia de mirar hacia otras partes. Tendemos a despistarnos. Tendemos a desorientarnos, a enredarnos con las cosas de este mundo. Y son cosas que no tienen por qué ser malas. Pueden ser nuestro trabajo, un buen trabajo. Puede ser incluso nuestra familia, nuestros amigos, nuestros proyectos, pero al fin y al cabo, esos son solamente cosas de este mundo. Y cuando dejamos de estar viviendo intencionalmente y de forma consciente, con los ojos puestos en Cristo, todas las otras cosas se desordenan. Nuestro corazón se desorienta. El espíritu se contrista. ¿Estás dedicando tu vida a contemplar al Señor? ¿Es ese tu mayor deleite? Juan sigue exponiendo esta gloriosa visión en el versículo 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Vamos a explicar esta escena de forma sencilla y rápida para que nos podamos situar. La visión de Juan sigue con 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios. Estos 24 ancianos, es muy sencillo, son una representación de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles como representantes del pueblo de Dios redimido en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Es decir, simbolizan el pueblo redimido de Dios en su totalidad. Y Juan describe al pueblo redimido de Dios con vestiduras blancas. Están vestidos de justicia, de santidad. Los describe con coronas de oro porque ellos están reinando con Dios. Y ahora Juan dice que del trono salen relámpagos, salen truenos, haciendo alusión también a lo que ocurrió en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Dios estaba en las faldas del Sinaí y Dios está tronando ahí, distante, está lejos, no puedes acceder a Él. Es el mismo Dios, el Dios que aparece en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que aparece en Apocalipsis, un Dios majestuoso, un Dios excelso, un Dios distante, un Dios trascendente, un Dios santo, un Dios temible. Y ahora, para enfatizar más esta idea, Juan dice que delante del trono hay un mar de vidrio que se extiende. Ahora, en la cosmovisión judía, para la mentalidad judía, el mar simbolizaba un elemento de maldición, de abismo, un lugar hostil, un lugar peligroso, un lugar que te separaba. Los pecados son tirados al fondo, el mar. El mar es concebido como un lugar de maldición. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Juan está viendo un mar de cristal que se extiende? Bueno, esto es una referencia a lo distante y protegido que está ese trono. Hermano, hermana, Dios es santo. Él no puede ser alcanzado. Él está lejos. Él es trascendente. Nada ni nadie puede llegar a Él. Ahora recapitulemos un momento. El trono de Dios lleno de poder y de gloria.
delante un mar reluciente haciendo referencia a lo inalcanzable que está ese trono. Los 24 ancianos como representantes del pueblo redimido. Y ahora dice que alrededor del trono también aparecen 4 seres vivientes un tanto misteriosos. Fíjate lo que dice el versículo 7. Dice que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, que el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Quiénes son estos seres vivientes? Bueno, para comprender bien el libro del Apocalipsis, voy a daros también otra clave importante. Para comprender correctamente el libro del Apocalipsis es imprescindible conocer en profundidad el Antiguo Testamento. Juan es un judío que le está escribiendo principalmente a un público judío que conoce bien las escrituras del Antiguo Testamento. Y Juan está constantemente haciendo referencia a simbolismos que aparecen en el libro de Ezequiel, de Daniel, de Zacarías, etc. Y estos seres vivientes son los querubines que aparecen también en el libro de Ezequiel. Estos querubines son mensajeros de Dios que están al servicio de su pueblo, llenos de habilidad, llenos de gloria, llenos de poder, de fuerza, de belleza, mucho más superiores a cualquiera de nosotros en atributos, en hermosura, en ser preciosos, en poder hacer cosas, en tener habilidades. ¿Y sabéis lo que hacen estos 4 seres vivientes, estos 4 querubines delante del trono de Dios? Bueno, el versículo 8 nos lo dice, y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Dios, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Iglesia, el texto dice que los querubines permanecen ante el trono de Dios diciendo Santo, 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 y no se cansan de alabarle, no se cansan de decirle Santo, no se cansan de adorarle, no se cansan de alucinar con Dios. Estos seres angelicales, llenos de gloria, llenos de poder, ellos no se miran a sí mismos, ellos no tienen tiempo que perder comparándose entre ellos, no prestan atención a su propia belleza, no prestan atención a su poder, a sus habilidades. Estos querubines están extasiados ante la presencia de Dios. Ellos están llenos de asombro, un asombro que nunca se acaba ante la santidad perfecta de nuestro Señor. Los querubines alaban al Padre y reconocen que Él es creador de todas las cosas. Hermanos, estas criaturas impresionantes podrían perfectamente contemplarse a sí mismas y valorar lo increíbles que son. Podrían buscar un espejo en el cielo para eso, para alabar sus atributos. Pero en lugar de eso, esos querubines, que repito, nos superan a todos en gloria, viven contemplando y alabando a Dios. Estos seres angelicales están funcionando bien. Ellos están cumpliendo el propósito por el que fueron creados. Ellos alucinan con Dios, adoran a Dios, glorifican a Dios, se deleitan en Dios y sirven a Dios con devoción. Y cumpliendo con el propósito por el que han sido creados, haciendo lo que deben hacer, funcionando bien en el lugar que les corresponde, ellos existen en plenitud. Ellos son felices, están llenos de vida. Iglesia, ¿sabes por qué razón los seres humanos no somos capaces de vivir de esa manera? ¿Por qué ninguno de nosotros funcionamos bien? ¿Por qué vivimos atrapados en pecados? ¿Por qué tenemos tantos conflictos entre nosotros? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué nos herimos? ¿Por qué somos tan torpes? ¿Por qué tenemos tantos problemas con los demás? Bueno, la raíz del asunto es porque no vivimos contemplando la belleza y la gloria de Dios. Porque no vivimos, no experimentamos profundamente el éxtasis que produce contemplar la hermosura de Dios. Porque no permanecemos con la mirada puesta en su trono. Y no lo hacemos porque estamos mirando otras cosas, normalmente a nosotros mismos. Vivimos centrados en nuestros deseos,
en nuestros anhelos, en nuestro físico, en nuestra carrera, en nuestro dinero, en nuestra casa, en nuestro ministerio. Y entonces empezamos a compararnos con los demás. Y empiezan los celos, y empiezan las luchas de poder, y empiezan las envidias, y empieza a surgir el orgullo. El orgullo brota en nuestro corazón. Nos medimos con los demás, nos autoengañamos diciéndonos a nosotros mismos que estamos actuando de la mejor manera, pero realmente estamos actuando para nosotros, por nosotros y para que nosotros seamos glorificados. Y empieza la frustración. Y la ira tiene lugar, el enojo tiene lugar, el conflicto tiene lugar. Y eso ocurre porque quitamos a Dios del trono y nos colocamos a nosotros. Ocurre porque vivimos para conquistar nuestro pequeño, diminuto y ridículo reino y luchamos con uñas y dientes contra todo aquello que amenace nuestro pequeño reino. Mira, todo pecado tiene como raíz una falta de deleite en el Señor. Mira, si dos personas viven realmente agradando al Señor, si dos personas viven realmente agradando al Señor, no hay conflicto. No hay conflicto. Por lo tanto, todo conflicto, toda discordia, toda ruptura de relaciones, toda herida, todo dolor, toda pelea, tiene como raíz una falta de devoción sincera al Señor de alguna de las partes o de todas las partes. Hermanos, si yo y Nerea vivimos deleitándonos en Dios y buscando constantemente y únicamente su sonrisa, no hay pelea. Los dos vivimos con los brazos bajados. Hay paz, hay armonía. Y cada vez que ella y yo tenemos un conflicto es que alguno de los dos, o los dos, está desenfocado. Pero en el cielo no solamente adoran los querubines, hermanos. Dice Juan que siempre que esos seres alaban a Dios, los 24 ancianos, los representantes del pueblo redimido, ellos echan sus coronas ante Dios, dándole honor y gloria, reconociendo que Él es el único digno de merecer y recibir tributo. Y ellos no son más que criaturas que han recibido su gracia. Yo pensaba en esta semana, ¿no? Cuando el Señor ha trabajado mucho en mi corazón en este mensaje y yo pensaba, ¿cuánto deseo hay en mí de estar en este lugar? ¿Cuánto deseo hay de estar en un lugar en el que todos, yo el primero, todos funcionemos bien? Un lugar en el que no haya pecado, en el que no haya rivalidades, en el que no haya conflictos, en el que todos estemos mirando al que debemos de mirar y alabando al que debemos alabar. Y lo que hace la palabra es mostrarnos que un día eso se cumplirá. Versículo 11 dice que los ancianos claman, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En esta imagen celestial, todas las cosas están ocupando el lugar que les corresponde. Las criaturas adoran y el Creador es adorado. Y entonces, cuando eso ocurre, hay armonía. Entonces hay felicidad verdadera. Hay pleno descanso. Y los querubines alaban al Señor. Reconocen que Él es el creador de todas las cosas, que todo existe en este universo por la voluntad de Dios, porque Él sostiene todo, porque Él decreta todo, porque Él hace que todas las cosas tengan existencia y tengan propósito. Qué importante es recordar esto, hermano, hermana, tu vida es del Señor.
Si hoy estás aquí respirando es por y para el Señor. Tus recursos son del Señor, tu familia es del Señor, tu esposa, tu esposo son del Señor, tus hijos son del Señor, tu casa es del Señor. Esta iglesia es del Señor. Y nuestro deber, vuestro deber como miembros de la Iglesia Evangélica Bautista de Vilafranca, es que en este lugar se respire el ambiente de Apocalipsis 4. Hermanos, una iglesia local debe ser un pedazo de cielo en la tierra. Es una embajada del reino de Dios, en el que todos los que pertenecemos a esta iglesia tenemos la responsabilidad individual y colectiva de funcionar tal y como funciona este cuadro. Todos nosotros contemplando el trono de Dios y viviendo para su gloria. Todos nosotros rechazando la tentación de defendernos, de proteger nuestro reino, de que las cosas se hagan como nosotros queremos, de quedar bien, de que la gente piense que nosotros que estamos saliendo vencedores, de quedar como sobreespirituales, de hacer nuestra voluntad. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de negarnos a nosotros mismos y de entregarlo todo para que Cristo gane. Porque cuando tú pierdes para que Cristo gane, entonces has ganado. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, este la hallará. Mi abuelo, mi madre me dice que mi abuelo decía algo. Le decía a mi madre, niña, el que ama pierde. El que ama pierde. En un sentido terrenal es verdad. Porque aparentemente cuando tú amas más, y eso se ve mucho en las relaciones, ¿no? Cuando uno quiere más que el otro, cede más y acaba perdiendo, el otro acaba abusando de él, el que ama pierde. Y si nos paramos en el punto terrenal, es verdad, el que ama pierde. Pero el Señor nos cuenta que las cosas no son así. Yo diría, en Cristo, el que ama, pase lo que pase, gana. Porque hace que la belleza del Evangelio y la gloria de Cristo sean puestas en alto. Y cuando glorificamos a Jesús, hermanos, nuestra vida tiene sentido, propósito y somos más que vencedores. El que ama, gana, aunque tenga que perderlo todo. Y si nos negamos a nosotros mismos y ponemos realmente nuestros ojos en Cristo, no hay conflicto, no hay problema. No hay herida, no hay malentendido que tenga la capacidad de dividirnos. No existe. Y delante del trono de Dios, todas las criaturas lo entienden perfectamente. Dios es el creador, Él lo gobierna todo, Él lo sustenta todo, Él lo decreta todo. Su trono gobierna sobre todas las cosas y Él y solo Él merecen toda la gloria. Hermanos de Vilafranca, ¿creemos esto? El segundo punto de esta predicación es el libro. Llegamos al capítulo 5. Dice el capítulo 5, versículo 1. Es impresionante. Hermanos, perdonadme si me emociono, a veces grito, pero es que yo estoy aquí. Yo estoy ahora metido con Juan y esperaros, porque ahora viene algo muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Dice el versículo 1 del capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono del Padre un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El apóstol ve al Padre sosteniendo el libro en la mano derecha, es decir, la mano que sustenta autoridad, ¿vale? Y ahora dice que tiene un libro que está escrito por los dos lados. En el primer siglo, fijaros que no se escribían libros con páginas como ahora, se escribían papiros. Y es muy curioso porque los papiros son muy frágiles y era muy raro que un papiro estuviera escrito por delante y por detrás. ¿Por qué? Porque se podían partir. Era muy fácil que se rompiera. Por eso la mayoría de los libros que son extensos de la Biblia se partían en dos.
Samuel es un libro, pero tenemos primer libro y segundo libro de Samuel. ¿Por qué? Porque eran muy largos y no cabían en los rollos, en los papiros. Y esto solo se hacía, el escribir de un lado y otro, cuando había tanto contenido que no quedaba otra que hacerlo de esa manera. De manera que lo que Juan nos está describiendo es un rollo, un papiro, que ha escrito Dios y que tiene mucho contenido, y ahora ese contenido está oculto, está sellado, está cerrado, no puede ser llevado a cabo, nadie lo puede leer, nadie lo puede conocer. Ahora, este libro también es simbólico y apunta a los propósitos eternos de Dios. Este libro encierra toda la historia de la redención y el plan de Dios para salvar a la humanidad de sus pecados. Gracias, hermano. Pero este libro, que encierra el plan de redención completo de Dios, que encierra los decretos de Dios, está sellado perfectamente, no se puede abrir. Esto significa que Juan está viendo que la voluntad secreta de Dios no puede ser llevada a cabo hasta que el libro sea abierto. Hermanos, Dios tiene un plan, Él tiene un propósito, pero ese plan se mantiene oculto, ese plan se mantiene cerrado. Y Juan entonces oye una voz en el cielo que pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo se preguntan, ¿quién va a poder abrir ese rollo? ¿Quién va a poder desvelar y llevar a cabo los decretos del Padre? ¿Quién es digno para llevar a cabo ese plan de salvación que Dios ha orquestado? Ahora, aquí la palabra digno se refiere a alguien que pesa lo mismo, que es suficiente en dignidad, que está legitimado para hacer una tarea. Y ante esa pregunta, ante la pregunta de quién es digno para llevar a cabo el plan de redención de Dios, el plan de salvación, los decretos divinos, ante esa pregunta en el cielo se escucha un silencio. Yo imagino que las voces de alabanza cesan, que los ángeles dejan de decir santo, 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 se quedan callados, los querubines enmudecen, los ancianos se miran uno al otro desconcertados, mirando a ver qué responder. Y ante esa incertidumbre, ante ese silencio, dice Juan que empieza a llorar mucho. Juan llora mucho. Y llora porque no hay nadie digno de llevar a cabo los decretos de Dios. Nadie vale lo suficiente para que los planes eternos del Padre se cumplan. Nadie puede llevar a cabo el plan de redención del Señor. Un plan, hermanos, un plan que se ha mantenido oculto. Un plan que nadie puede imaginarse. Un plan que rompe todos los esquemas, que solamente puede originarse en la mente providencial y perfecta de Dios. Un plan que puede traer esperanza al mundo. Pero ese libro está cerrado. Y si ese libro no puede ser abierto, significa que no puede haber esperanza para nadie. Si esto queda así, nadie va a poder experimentar lo que Juan está viendo. Nadie va a poder ser salvo. Nadie va a poder ser liberado de su pecado. Nadie va a poder ser liberado de su culpa. El juicio de Dios está sobre todos. Nadie podrá ser sanado de sus heridas. Nadie podrá ser rescatado de sus frustraciones. Nadie podrá ser liberado de sus angustias. Nadie podrá ser salvo. Si nadie puede abrir el libro, entonces todos estamos perdidos. Y ante eso, el apóstol Juan llora mucho. Y aquí llegamos al punto 3 de nuestra predicación, el Cordero. Porque la visión no termina aquí. Dice el versículo 5 del capítulo 5. Estáis conmigo en la escena, ¿no? El cielo enmudece. No hay nadie digno. Juan está llorando y ahora dice la palabra. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria sea al Señor. Es cierto que nada ni nadie en la creación tiene la dignidad para llevar a cabo los planes de Dios. Es verdad que ningún esfuerzo humano, ninguna obra que podamos hacer, ninguna buena intención, ningún ángel, serafín, querubín, ninguna religión, ninguna filosofía, nada ni nadie pueden cumplir con las exigencias de Dios. Es verdad que somos pecadores, es verdad que todos nosotros, incluso cuando estamos en Cristo, tenemos la tendencia y luchamos para no despistarnos y dejar de vivir con los ojos puestos en Dios. Es verdad que somos un desastre, es verdad que no podemos llegar a cumplir el estándar de perfección de Dios, es verdad que no hay nadie digno de abrir el libro.
Pero el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Mesías anunciado y prometido desde tiempos antiguos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fuerte, poderoso, digno, impresionante, Él ha vencido. Jesús ha llevado a cabo los propósitos de Dios, el eterno Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Logos, el Verbo. Él se encarnó. Él se hizo hombre, Él vivió una vida perfecta, Él fue voluntariamente a dar su vida en una cruz, Él resucitó al tercer día y con esa victoria sobre el mal, con ese triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, Él ha adquirido el derecho de abrir esos sellos. Él puede revelar los propósitos del Padre, Él puede cumplir con su voluntad. Y ahora el Salvador victorioso aparece en escena. Fíjate lo que dice el versículo 6. Dice Juan: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y los ancianos estaban en pie. Que tenían 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora de repente Juan ve como Jesús ocupa el lugar central. De repente ahora el protagonista de la escena es Cristo. Pero hay algo desconcertante en este texto, no sé si os habéis fijado, porque cuando Juan está llorando y el anciano va hacia él, le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces Juan se gira y lo que esperaríamos es que cuando él se gira se encontrara con un ser majestuoso, feroz, temible, con un león. Pero cuando Juan se gira, en lugar de contemplar un león, el texto dice que ve un cordero como inmolado. Y hermanos, así es como todos los que realmente conocemos a Cristo lo vemos en nuestro corazón, lo vemos como un león, pero también lo vemos como un cordero. Lo entendemos como un Señor temible, poderoso, majestuoso, soberano, fuerte, victorioso, pero al mismo tiempo lo vemos como un Salvador humilde, quebrantado, servicial, lleno de gracia. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él es fuerte como un león y manso como un cordero. Y Juan ve a ese cordero como inmolado. Me encanta esa expresión porque ¿sabes qué? Cuando estemos en el cielo podremos contemplar todavía las marcas y las cicatrices de Jesús. El testimonio de lo que ha costado para cualquier creyente estar en el cielo estará latente por la eternidad. Él ha sido sacrificado. Tu salvación ha requerido que otro pagara con su vida, un justo, un santo que no merecía la cruz. Pero dice que ese cordero está de pie, está como inmolado, pero está de pie. ¿Por qué? Porque Él se ha levantado, Él ha vencido, Él ha resucitado y ahora el león cordero, lleno de gloria, con la plenitud del Espíritu Santo, dice que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hermano, esto es una escena impresionante. El Hijo acercándose majestuosamente a la diestra del Padre. El Padre entregándole satisfechos sus decretos y designios. Y ahora Jesús recibiendo esa potestad de desatar los sellos y llevar a cabo los propósitos redentores del Padre. Y ante esa imagen gloriosa, dice la palabra que el cielo estalla en alabanza. Que los querubines empiezan a alabar. Que los 24 ancianos empiezan a proclamar que Él es digno, que Él es santo. Dice la palabra en el versículo 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dice el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, Jesús es el sacrificio que nos ha salvado, que nos ha comprado para Dios Padre, que nos ha dado acceso al trono de la gracia. Es solo por Cristo, solamente por Cristo, que personas de todo el mundo, de todo trasfondo, de toda cultura, de todo estilo de vida pueden estar en paz con Dios. Jesús es el único que puede sacar a cualquier pecador de sus miserias y llevarle a formar parte de su reino. Jesús nos hace reyes porque reinamos con Él. Nos hace santos sacerdotes porque le representamos en la tierra. Y ante esa gran fiesta, el cielo no termina de cantar al Señor. Y ahora se le une el canto de los querubines, del pueblo redimido de Dios. Los ángeles se unen en adoración y también cantan: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza.
Hermanos, ante la gloria de Cristo venciendo y cumpliendo con la voluntad del Padre, el cielo no puede contener su adoración. ¿Sabes qué? Dice la palabra en el libro de Efesios que cuando el Evangelio es revelado, cuando los ángeles entienden cuál era el plan de Dios en Cristo por medio de la cruz, cuando es revelado a los principados y potestades, los mismos ángeles, por decirlo, lo voy a parafrasear, ¿vale? Para que me entendáis, alucinan con la sabiduría de Dios. Esto no se lo esperaban. ¿Cómo va Dios a poder salvar a unos seres pecadores llenos de mal, que no dejan de hacer lo contrario a su voluntad santa y perfecta, sin dejar de ser santo y de ser justo? ¿Cómo va Dios a resolver ese problema? Él no puede pasar por alto su justicia, pero Él tampoco puede dejar de ser misericordioso. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a llevar a cabo el cumplir esa voluntad benévola, amorosa, de salvar a pecadores que le rechazan? Y Dios responde: enviaré a mi Hijo y Él pagará. Y en la cruz, la justicia y la misericordia se besan. Y ante esa gloria, ese golpe mortal en la cabeza de Satanás, los ángeles alucinan. Él es digno de recibir toda gloria, toda la honra, todo el honor. Y eso significa, hermano, hermana, que todo lo que tienes, todo lo que sabes hacer, todas tus fuerzas, toda tu inteligencia, tu sabiduría, tus recursos, tu familia, todo debe ser entregado a Cristo, porque Él es digno de todas las cosas. Todo es de Cristo. Hermanos, el pasaje que estamos exponiendo termina así. Dice: los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Iglesia, amigo que nos visitas, amiga que estás aquí, ante esta manifestación de gloria, ante esta ventana abierta a la eternidad, la única respuesta correcta es la de postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al igual que los ángeles en el cielo y al igual que la Iglesia redimida en el cielo, di amén a esta palabra. Pero no lo digas solo con tus labios. Dilo en tu corazón. Póstrate, no que tu cuerpo se postre, que tu alma se postre, que tu espíritu, que todo lo que tú eres se ponga de rodillas ante el Señor, que tus anhelos, tus propósitos, tus deseos, tus argumentos, tus razones, tus conflictos, tus heridas, todo, entrégaselo a Cristo. Él es digno. Di amén en tu corazón a esta verdad. Hermanos, Dios es real. Dios es real. Esto que estamos leyendo aquí no es una fábula. No es algo que se inventó un judío en una isla de Patmos porque se aburría. Él realmente tuvo esta revelación. El Espíritu Santo le mostró esto y esta palabra es fiel y verdadera. Dios es real. Dios está en su trono. El Evangelio es real. Él ha enviado a su Hijo para poder salvarnos y Él merece toda la gloria. ¿Crees esto? Pues vívelo. Vívelo. Que el Evangelio, que el mensaje de la cruz traiga salvación en esta mañana. Que esta imagen hermosa del trono celestial y del Hijo de Dios llevando a cabo sus decretos maten
nuestro ego, maten nuestro yo para que podamos vivir para Cristo. Que el Evangelio elimine, hermanos, erradique todo desánimo, toda tristeza. Hermano, puede ser que estés desorientado, que hayas perdido el foco de cuál es tu identidad, que te hayas olvidado de que un día estarás aquí, que ya estás aquí en un sentido, eres ya un hijo de Dios, una hija de Dios en Cristo. Recuerda quién eres y hacia dónde vas. Que el Señor levante tu cabeza, que el Señor te dé aliento, que el Señor te bendiga con esas bendiciones de gloria celestial y que puedas ubicar tu corazón delante del trono. Hermano, que el Evangelio destruya todo desánimo, toda falta de fe. Conozco en parte, ¿no?, cosas que pueden estar ocurriendo aquí y tengo algo que quería transmitiros. Hermanos, aferrémonos a esta verdad. Aférrate a esto. Esto es cuestión de vida o muerte porque el Señor está obrando en esta congregación. El Señor está poniendo el termómetro en esta iglesia. Esto no es nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero está claro que el Señor quiere algo aquí. Y eso, hermanos, es una muestra del inmedible amor que Dios tiene para con esta congregación. Dios nos ama. Pero preparaos porque vienen curvas. Los ojos puestos en Jesús. Es que tengo razón. No, es que no importa tu razón. Los ojos puestos en Jesús. Que el Evangelio elimine todo orgullo, toda enemistad y nos coloque de rodillas, de verdad, de rodillas, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que podamos darle todo el honor, porque solamente Él es digno. Amén.